A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Dicen los estudiosos que el poder no cambia al ser humano, que solo lo descubre. Libres de trabas y censuras, llenos de soberbia, los humanos, cuando llegan al poder, permiten que salgan de su alma todos los demonios y que esos demonios controlen su destino. Uno de esos personajes fue Maximiliano de Robespierre, máximo dirigente de la Revolución Francesa, que, una vez en el poder, se convirtió en otro, o mejor, en verdad, se convirtió en el verdadero ser que llevaba dentro. Aquella revolución tenía como idea el poder del pueblo para el pueblo y, por supuesto, la eliminación de los groseros privilegios de la nobleza y del clero. Pero cuando Robespierre llegó al poder, se descubrió que estaba marcado por la educación de los jesuitas y montó un régimen de terror que persiguió a los ateos. A los ateos y a los sospechosos de serlo. Y persiguió a los que eran muy algo o muy nada o muy sospechosos o nada sospechosos de cualquier cosa. Cerca de 45,000 personas fueron llevadas a la guillotina en poco tiempo bajo su régimen de terror, porque para ser condenado a muerte bastaba con estar vivo. Hasta que la noche del 27 de julio de 1794, un día como hoy, la convención ordenó la captura de Robespierre y de sus inmediatos seguidores. Al día siguiente, una multitud que antes lo adoraba y lo llamaba el padre del pueblo, aullaba emocionada al ver caer su cabeza y salvar la propia. Fue el fin del terror. Fue el colapso del poder de Robespierre, un día como hoy, 27 de julio de 1794. Y la historia sigue siendo testigo de que el poder no cambia a los humanos, solamente los descubre. Las principales noticias del día. Titulares. Colombia y Ecuador firman un plan operativo de seguridad para la frontera. El presidente Lasso indica que no hemos pactado con delincuentes. Cierres viales en Quito por carrera Giro de Italia Ride Like a Pro. En tributación de hoy, NIF punto de arranque. En política internacional, fantasmas. Los editoriales serán de José Alvear, La Presidencia, un premio a la lealtad. Felipe Rodríguez, CIES y Secretaría de Seguridad, el Club de los Imbéciles. Noticias del día. Colombia y Ecuador firman un plan operativo de seguridad para la frontera. Colombia y Ecuador firmaron un acuerdo de seguridad para combatir en la frontera común el narcotráfico, los grupos armados ilegales, el contrabando, el lavado de activos, la migración irregular y la minería ilegal este 26 de julio del 2023. Haremos una operación conjunta entre nuestras fuerzas militares y la policía para afectar las estructuras del crimen organizado transnacional, así como todo aquello que afecte la seguridad del pueblo colombiano y el pueblo ecuatoriano, dijo el viceministro de Defensa colombiano Alberto Lara. El funcionario explicó que el Plan Operativo Binacional 2023 firmado entre Ecuador y Colombia también facilitará el planteamiento de estrategias bilaterales que incluyan el intercambio de información y el desarrollo de operaciones coordinadas de seguridad. El viceministro Lara confía en que a través de la Comisión Binacional de Frontera, CONBIFROM y las reuniones de mandos regionales, militares y policiales, se dé seguimiento a las actividades y se genere impacto en contra de las estructuras criminales que delinquen en la frontera. Por otro lado, el subsecretario del Ministerio de Defensa del Ecuador, Washington Buñay, dijo que las acciones y soluciones que se emprendan deben ser integrales desde la unión de esfuerzos, por lo que se determinaron 42 tareas binacionales divididas en 10 compromisos. Finalmente, el viceministro Lara destacó que el plan confirma la importancia de mantener los canales de comunicación permanentes articulando esfuerzos conjuntos para proteger la vida y la seguridad de los habitantes de ambos países.
El presidente Guillermo Lasso indicó: no hemos pactado con delincuentes. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, aseguró que el Ejecutivo jamás pactará con el crimen organizado. En la entrega de municiones a la Policía Nacional en el Grupo de Intervención y Rescate GIR en Quito, sostuvo este jueves que el gobierno no cederá y que su postura es inamovible. Agregó que el crimen organizado pretende imponerse sobre la autoridad estatal. No hemos pactado con delincuentes, pero ¿cómo pretenden aparentar?, dijo el mandatario en la entrega formal de 18 millones de municiones que se adquirieron para el combate contra el crimen organizado y para el entrenamiento policial. En las últimas horas y en medio de una nueva masacre en el sistema carcelario nacional, circuló un audiovisual en redes sociales en el que Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda de Los Choneros, anunció un supuesto pacto de paz y la entrega de armas. Acerca de este anuncio, el ministro del Interior, Juan Zapata, expresó que ese es un pacto entre los grupos delincuenciales y el gobierno no tiene nada que ver en ese tema. Según Lasso, han incautado unas 470 toneladas de droga y han combatido a los grupos de delincuencia organizada, tanto en las calles, en las cárceles, en las carreteras, y que seguirán enfrentando sin tregua alguna a estas organizaciones. Acerca del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, Lasso mencionó que es un atentado contra la democracia, el Estado y sus instituciones, y pidió a la justicia que actúe para llegar a la verdad y sancionar a los culpables de manera oportuna. Cierres viales en Quito por carrera Giro d'Italia Ride Liga Pro. La Agencia Metropolitana de Tránsito AMT informó que el domingo 30 de julio implementará cierres viales desde las 05 horas hasta las 14 horas durante el evento ciclístico Giro d'Italia Ride Liga Pro. La entidad de tránsito pondrá un contingente de 1,000 funcionarios operativos quienes velarán y garantizarán la circulación segura de los competidores y asistentes al evento. El día de la carrera se ejecutarán 500 cierres viales de acuerdo al plan operativo especial de movilidad para la competencia con cierres primarios y secundarios. En el trayecto Quito-Aeropuerto se puede utilizar la ruta Viva. En cambio, en el trayecto Aeropuerto-Quito estará habilitada la ruta Collas. Con el fin de prevenir incidentes y siniestros entre competidores y espectadores durante la competencia, solicitamos a los actores viales respetar la señalización que se colocará en toda la ruta, vallas, cintas de seguridad, paneles informativos y flechas de direccionamiento. A los observadores se recomienda no cruzar por las rutas de la carrera, no usar bicicletas, si lleva sus mascotas, colocarles correa. La AMT cuida de todos los actores viales y garantiza el control permanente para generar una movilidad ordenada durante estos eventos de concurrencia masiva. Esta es una fiesta deportiva que requiere el compromiso de todos. Entrevista del día. En Radio Sucesos, la mañana de este jueves, estuvo César Ron, ministro de Transporte y Obras Públicas, para hablar acerca del estado de la vialidad del país. Escuchemos qué es lo que dijo. La troncal amazónica está en mal estado. Nosotros seguimos haciendo trabajo de remediación, de bacheo, de recapeo, que son trabajos provisionales para que las vías puedan ser transitables, pero el tema de fondo en la troncal amazónica, que es una vía de casi 200 kilómetros que une Baeza con el Coca, una vía sumamente importante, tiene que ser reconformada, tiene que ser reconstruida y tiene que ser reparada. Nosotros estamos salvando un crédito de la CAP, porque lamentablemente pues esto estaba caído. Entonces nosotros hemos salvado el crédito, hemos actualizado los estudios, estamos en ese proceso y esperamos en 2 semanas subir ya la licitación de esta obra al portal. Esta es una obra inmensa, de 35, 40 millones de dólares. Esta es una obra muy grande que va a tomar 2 años su construcción. Pero lo interesante de esta obra es que es por un nuevo sistema de contratación que tienen los créditos de la Corporación Andina de Fomento, que se llama MPR, Mantenimiento por Resultados. ¿Qué significa esto? Que la vía terminada se queda con mantenimiento por los próximos 4 años. Eso va a permitir tener buenas vías, vías que necesitamos que estén en buenas condiciones, vías tan importantes como esa, y otra vía en similares condiciones es la que se va a intervenir, que es Payatanga, ¿no? Valvanera, Payatanga, Cumandá, Bucay, que une la sierra con la costa en el corazón, en el centro del país, en el mismo sistema
en las mismas condiciones. Estos ejes viales son fundamentales para el Ecuador, para la conectividad. Así es que eso es lo que nos ha tocado, poner a trabajar a los ingenieros, a los técnicos, poner a trabajar a los financieros, reuniones con la Corporación Andina de Fomento, salvar el crédito, porque no podíamos perder el crédito. Sin recursos no podíamos hacer la vía, no podíamos hacer la intervención vial. Y eso es lo que hemos hecho. Y eso es lo que vamos a dejar contratada, iniciada la obra. Será otro gobierno el que la inaugure, pero nosotros somos los que hemos salvado el crédito y arrancamos esta reconstrucción vial del Ecuador. El otro problema grave que hay en el país es que la troncal amazónica desde que se construyó no ha tenido mantenimiento. Nunca. Entonces, ese es el problema, las vías se destruyen por falta de mantenimiento. Y lo otro, no hay peaje. Usted puede creer que en semejante vía de 200 kilómetros, no hay peaje. Entonces, las cosas en el Ecuador no pueden continuar así. Las vías tienen que ser mantenidas con peaje, para que pueda haber recursos, para que las vías estén en buenas condiciones. Y yo creo que hoy hay una cultura en el país de pagar un peaje para tener un buen carretero, una vía segura, una vía buena, donde no se dañen los carros, donde podamos hacer los recorridos en menor tiempo, donde sea incluso más económico viajar. Porque si usted tiene una vía dañada, se va a demorar más en el viaje, la vía es insegura, se le daña el carro. Todo esto hay que tener en cuenta. Y luego, pues, el peaje está subsidiado en el Ecuador. Esto de a gratis ya no funciona más. El modelo ya está colapsado. Entonces resulta que usted por cada carro que pase en el peaje, usted paga $1, pero el Estado ecuatoriano más o menos, en promedio de las concesiones, paga el 50 centavos, el 50% de subsidio. Entonces hay subsidio a la gasolina, hay subsidio al peaje, hay subsidio a todo. Entonces en estas condiciones el Estado no aguanta más. Entonces hay que empezar seriamente a pensar, y en eso estamos trabajando, empezar a hacer un ajuste de gradualidad. Que el peaje para no golpear a nadie y para no molestar a nadie, pero tiene que haber conciencia. Vamos a ver si se puede subir 10 centavitos por los próximos 5 años hasta llegar al 1.50, que es lo que tiene que cobrar el peaje más barato del mundo, en Colombia, que al lado, los vecinos, ¿no? Que devalúan la moneda. Su mínimo peaje es $3. En un país que devalúa la moneda, $3 es un peaje caro. Y si se van ecuatorianos, y los que viajan y saben de lo que estoy hablando, de Rumichaca a Pasto, ese peaje cuesta $7. Y para entrar a Colombia y rodar de Rumichaca a Pasto, además tiene que comprar un SOAT que le cuesta $45 más. Así es que, claro, le vale 30 días, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Como un término de referencia de todo lo que se tiene que hacer en el país. Y lo otro, no hay pesos y medidas. Entonces, se ha determinado que hay un 30-40% de sobrecarga en las vías ecuatorianas, de la explotación petrolera, de la explotación minera, de transporte que trae más carga de la que debe llevar y que no pagan nada tampoco. En Radio Sucesos, Juan Carlos Guínez, jefe de operaciones de la Subzona Esmeraldas, habló acerca de la situación de seguridad que vive la provincia verde de Esmeraldas. Escuchemos la nota. Precisamente la noche de ayer tenemos un reporte de un procedimiento que toman personal de Fuerzas Armadas que nos están acompañando a realizar patrullaje preventivo en la ciudad. Ellos alcanzan a visualizar aparentemente unas personas que se encontraban aparentemente armadas y en algún momento se procede un cruce de fuego entre el personal de Fuerzas Armadas y estas personas que habían sido identificadas por personal de Fuerzas Armadas. Ese es el reporte que tenemos al momento. Sabemos que en redes sociales circuló un posible ataque a un UPC que está ubicado precisamente en la gobernación, pero no fue así. Esa no fue la noticia. Ahora, a propósito de este tema que usted menciona, coronel, ¿cuánto hay verdad en todo lo que circula? ¿Por qué le pregunto esto? Le acabo de escuchar a Frickson Erazo, con Lenin Artieda, que hay gente que está manipulando, que está editando, que está poniendo sonidos para buscar seguir exacerbando el temor de la gente. ¿Esto es así? No he escuchado las declaraciones del señor gobernador. Entiendo de que existe una preocupación por parte de las autoridades que efectivamente, basados en un criterio técnico,
ellos seguramente hicieron las declaraciones correspondientes. Existe unas hipótesis que nos llevan obviamente a tener esas posibles ideas, estas posibles conclusiones de que podría existir personas que están queriendo generar una inestabilidad de pronto acá en la provincia de Esmeraldas, pero nosotros como Policía Nacional lo que tenemos es la atención que le hemos dado en respuesta a estos eventos que se han realizado, se han suscitado acá en Esmeraldas. Tenemos registrados 14 eventos que se suscitaron entre las 9 de la mañana y las 15 horas del día antes de ayer, y nosotros obviamente estamos al pendiente de los mejores resultados en respuesta a estos actos vandálicos que se generaron aquí en la ciudad de Esmeraldas. Ahora, hay algunas personas capturadas. De hecho, el ministro del Interior hace poco confirmó que se han capturado a varios dirigentes o líderes o activistas de este grupo Tiguerones. Sí, precisamente acá en Esmeraldas nosotros hemos logrado un importante resultado, por decirlo de esta manera, en el tema de la respuesta policial que hemos venido realizando acá en la ciudad. Nosotros el día el 25 de julio, que fue el día de estos eventos, tuvimos la recuperación de 5 motocicletas reportadas como robadas, ya en respuesta del evento que se suscitó. 3 motos que se retuvieron para investigaciones, un vehículo, incautación de 72 tacos de explosivo denominado emulsión, 2 rollos de mecha lenta, tuvimos la incautación de 4 armas de fuego, 452 municiones, hubo alrededor de 10 detenidos por las diferentes actividades en respuesta que hizo los servidores policiales en el desarrollo de estos eventos que le mencioné anteriormente. En el programa Impacto Informativo, Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, habló acerca del sector empresarial ante la coyuntura nacional. Escuchemos lo que dijo. El sector productivo está consternado por lo que estamos viviendo, por la cantidad de incremento de la inseguridad, de los asesinatos, de los crímenes, de la vacunación, que en la costa de la ciudad, del país, por ejemplo, está incrementando de manera muy fuerte. Se habla de que aproximadamente un 30% de los comercios y de los establecimientos comerciales ya están siendo vacunados en estos momentos, y la afectación pues es muy dura, algunos sectores más que otros, todos los sectores que atienden directamente al público, sectores pues que dependen mucho de la afluencia de la gente a los establecimientos, pues obviamente están muy, muy golpeados porque la gente tiene temor, y muchos establecimientos están cerrando sus puertas más temprano, justamente para evitar exponerse en mayores momentos de inseguridad. Entonces es un tema muy crítico, estamos consternados y estamos también indignados al ver la pasividad de las autoridades correspondientes. Este tema es algo que debe tratárselo con mucha fuerza, con mucha inteligencia, con mucha determinación y decisión, no a medias tintas, y la verdad es que no estamos viendo pues esa decisión por parte de las autoridades para combatir de manera firme al crimen y a la delincuencia en general, que nos tiene a todos asustados pues, y que está golpeando fuertemente la economía. ¿Qué es lo que se necesita? Porque nuevamente se apeló al decreto de excepción. Esta es una medida que se tomó el pasado lunes, que es ¿cuál habría sido la medida que esperaba el sector empresarial del gobierno nacional? ¿O cuándo debió haberse tomado la medida? Yo creo que esto tiene que ser con convicción. Para mí las Fuerzas Armadas deben estar en las calles, deben ser un complemento para la Policía Nacional, debe tratarse esto porque la seguridad es un tema, una prioridad urgente, y debe tratárselo con la rapidez, con la organización, con los recursos y con las acciones que la grave situación amerita. Y esto implica medidas de distintos tipos. Ahora, si hacemos un análisis más amplio, más profundo, definitivamente el problema de la inseguridad tiene causas
y tiene efectos. Y hoy estamos viviendo los efectos y todo problema debe tratarse sus causas y sus efectos. Tratar los efectos no resuelve el problema de fondo, pero sí nos ayuda a enfrentar el hoy y a disminuir los síntomas que son los que todos estamos viviendo en estos momentos. Y para ahí se necesita firmeza, se necesita fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden, la Policía Nacional, los sistemas de inteligencia, las unidades especiales, que obviamente haya pues esta presencia masiva de la policía y de las Fuerzas Armadas en las calles como un efecto disuasivo y también pues para mostrar esa fuerza del orden que nos defiende, que nos protege y que hace sentir segura a la ciudadanía. Pero por otro lado, también es necesario hacer un trabajo sobre las causas, porque obviamente la situación o la condición de pobreza, de marginación, de falta de oportunidades son un caldo de cultivo que obviamente termina cayendo en la delincuencia, en el narcotráfico, en el crimen organizado, pues y eso obviamente sobre lo que tenemos que trabajar. Mire que hay un grupo de gremios en conjunto con la academia, con algunas universidades que hemos viajado a Medellín y hemos tomado contacto también con Monterrey, dos ciudades que han vivido lo que ha vivido la costa ecuatoriana y lo que está viviendo el país en general, para aprender de la experiencia de ellos. Dicen que es bueno y es inteligente aprender de la experiencia propia, pero también es de sabios aprender de la experiencia de otros para no cometer los mismos errores y para caminar más rápido aprendiendo de los demás. Y para eso nos fuimos a Medellín y a Monterrey. Y fíjense que allá lo que nos dicen es que si bien es cierto, tiene que haber un trabajo de las fuerzas del orden para contener, pero eso no es la gran mayoría del esfuerzo y que la sociedad civil debemos volcarnos hacia reconstruir el tejido social de nuestro país para darle la mano a los más necesitados y poder generar oportunidades para la gente. Eso es un trabajo no de corto plazo, de mediano, de largo aliento, pero que tenemos que hacerlo desde ya si queremos poder transformar la sociedad y realmente eliminar la delincuencia. Yo creo que esto mucha gente lo intuye, pero definitivamente hay que tomar conciencia que si no trabajamos por una sociedad más inclusiva, más justa, más reconciliada, pues tampoco se va a acabar la delincuencia. Y hacia allá tenemos que organizarnos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de hoy. Voy a hablar de algunos temas importantes que debe tomar usted en consideración en este periodo fiscal 2023. Primero voy a hablar sobre la importancia de los estados financieros bajo el lenguaje universal de las NIFs. Me han comentado por qué es importante tener estados financieros comparables y razonables en un lenguaje contable para las tomas de decisiones, para que usted pueda definitivamente tener esa información confiable en el momento oportuno, sea accionista, sea sobre todo esa persona que debe saber lo que está sucediendo dentro de su empresa, dentro de su organización. Saber lo que pasa con su inventario, con su propiedad, planta y equipo, con sus cuentas por cobrar, con sus instrumentos financieros, con sus ingresos, con sus costos, con sus gastos. La información financiera bajo normas contables se rige por estas políticas de reconocimiento inicial, de reconocimiento posterior, para saber qué es activo, qué es pasivo, qué es ingreso, qué es gasto. Y que los valores que se reflejan a una determinada fecha, que es en su balance, sea el valor correcto, el valor medido de manera confiable. Si yo digo como una empresa que tengo $1 millón de inventario, es porque es $1 millón de inventario. Y que ese valor cuando salga a venderlo voy a recibirlo como entradas de flujo de efectivo, es decir, $1 millón. Pero si ese inventario no refleja esa realidad económica de $1 millón, es porque no es un inventario. Es porque realmente puede estar afectado por procesos de deterioro, sea por obsolescencia, por caducidad, por precios decrecientes del inventario en el mercado, y eso tiene que reflejarse
en mi balance. Para eso vienen las normas contables, para exigirle a la empresa, al contador, al gerente general, reflejar una realidad económica que sea correcta y oportuna. Y decirme que si mi inventario, mi activo, no es el valor real, tiene que estar determinado, registrado, y decirme, su inventario no es de $1 millón, su inventario es de $900,000 y que hay que aplicar una política de deterioro. Una política que va a hacer que su estado financiero refleje lo que verdaderamente usted tiene a un momento contable. Para eso vienen las políticas contables, estos estados financieros tan requeridos de propósito general, porque también podemos tener de propósito específico. Para no engañarnos, para decirnos, tengo tanto de activos, tengo tanto de pasivos a liquidar y mi verdadero ingreso es el que está reflejado por las entradas del flujo de efectivo y mis costos y mis gastos y mi utilidad contable para la toma de decisiones, mis verdaderos dividendos. Los estados financieros bajo una norma contable internacional como son las NIFs me hacen tomar decisiones adecuadas en el momento preciso. Y eso quiere decir que incluso yo pueda hacer un negocio en marcha, que pueda advertir las quiebras inesperadas de mi negocio, que pueda tomar la decisión adecuada con mis inversionistas, con mis empleados, con los organismos de control. Los estados financieros tienen que ser esa herramienta adecuada de comparabilidad conmigo mismo y con terceros, porque yo tengo que tomar decisiones. Los estados financieros, recuerde, bajo una política de calidad, ayudan para que su negocio crezca, la productividad, crezca el negocio, crezca también esa decisión de invertir o dejar de invertir, porque para eso es la información financiera. Las normas NIFs vinieron a nuestro país para generar esa política que no solo permita tomar decisiones aquí en el Ecuador, sino también en el mundo entero, porque al tener una política internacional no solamente permite esta comparabilidad en nuestro territorio, sino también afuera en el exterior. Es importante que usted se capacite, que usted se actualice y que vayamos tomando esas decisiones tan importantes dentro de nuestros negocios. Soy su amiga Cristina Trujillo y voy a tenerle súper capacitado, como siempre en su noticiero de Telesucesos. Nos volveremos a ver la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Fantasmas. El lejano oriente ha sido escenario en las últimas semanas de la conversión de dos personas reales en fantasmas incorpóreos. Se trata, por un lado, de un soldado norteamericano que se hallaba estacionado en Corea del Sur, que por alguna inconducta estaba siendo dado de baja de las Fuerzas Armadas y que de alguna manera consiguió llegar a la línea divisoria de las dos Coreas, la zona desmilitarizada, a lo largo del paralelo 38, en tal condición desde hace 70 años, tras el cese de fuego entre las dos Coreas, luego de la sangrienta guerra que las enfrentara entre 1950 y 1953, y que finaliza en un acuerdo de separación de fuerzas justo un 27 de julio, 70 años y 2 días atrás. La otra persona que desaparece es el exministro de Relaciones Exteriores de China, el señor Gang, que de pronto dejó de estar presente y desapareció de todo tipo de información, de participación en sus actividades propias. En el caso del ciudadano y del soldado norteamericano King, ya en la zona desmilitarizada, una de las zonas más vigiladas y de las fronteras más tensas del mundo, un rezago viviente de la Guerra Fría, en medio de un tour turístico, el soldado raso Travis King
se lanza a la carrera hacia el norte, donde es, como era previsible, capturado por los guardias fronterizos de la vecina Corea del Norte para desaparecer del radar desde ese momento, convertido por el reino ermitaño en un espectro del que nada se sabe, dado el hermetismo institucional en que opera ese país. Este evento se produjo en medio de crecientes actividades militares norcoreanas, consistentes en lanzamientos casi diarios de misiles de diverso tipo hacia el mar del Japón, en respuesta a los cuales el gobierno norteamericano ha enviado a Corea del Sur un submarino nuclear de ataque como demostración de la seriedad de sus compromisos defensivos con sus aliados en una zona donde las tensiones, además de con la imprevisible Norcorea, han escalado también con China y con Rusia, que se está sumando a unos ejercicios aeronavales para intimidar a Corea del Sur, Japón, pero sobre todo a Taiwán y por su intermedio a los Estados Unidos, mostrando las capacidades militares que poseen y su ventaja logística por la proximidad geográfica a estas aguas. El historial de los ciudadanos americanos que han sido detenidos en Corea del Norte no es como para esperanzarse. El último caso, que se suscitó en 2016 con Otto Warmbier, un joven ciudadano americano que se incorporó a un tour a Corea del Norte auspiciado por una agencia de viajes china, terminó sin que jamás se sepa por qué en su detención para a continuación ser enjuiciado y condenado a 15 años de trabajos forzados, la fórmula para el mantenimiento de la esclavitud aplicada de manera sistemática en Norcorea. Por unas razones nunca explicadas, el joven cae en un estado de coma profundo, según el régimen por haber contraído botulismo, quedando en tal condición por un tiempo desconocido, sin duda bastante largo, por la condición general de deterioro físico de su cuerpo. Es devuelto en coma a Estados Unidos en 2017 y trasladado a un hospital en Ohio, donde finalmente fallece sin nunca salir de su coma. Este evento puso en foco las lamentables condiciones en que languidecen varios cientos de miles de presos norcoreanos encerrados por causas criminales tan graves como escuchar la radio de Corea del Sur o traficar CDs con filmes o telenovelas extranjeras, no se diga por tratar de escapar a China o a la propia Corea del Sur. Quedó evidenciado que el sistema penal norcoreano está concebido para asegurar el exterminio de estos peligrosos delincuentes, pero solo después de haber extraído de ellos hasta el último gramo de sus energías, empleándolos en los trabajos más duros y peligrosos, sin ningún tipo de protección, en condiciones de desnutrición absoluta. El régimen norcoreano guarda, desde la época de Kim Il-sung, el fundador de la dinastía Kim, abuelo del actual dictador, una profunda admiración por Stalin y sus métodos, replicados en los gulags del régimen para sus presos. El soldado Kim ha caído, por estupidez o locura, en el agujero negro que es Corea del Norte, y no se sabe absolutamente nada de él ante el manto de silencio que sobre el caso ha caído. Dentro de lo posible estaría el tratar de negociarlo por algún espía o agente norcoreano, como ya sucediera en Rusia con la basquetbolista Britney Griner, que fuera condenada a una pena de 9 años de prisión por tener en su equipaje una lata con crema de cannabis. Fue canjeada por un notorio traficante de armas ruso que purgaba su pena en los Estados Unidos. Esta práctica de chantaje se ha puesto de moda en los regímenes totalitarios que juegan con las sensibilidades que estos casos despiertan en los países democráticos.
Irán, por ejemplo, mantiene detenidos a varios extranjeros que han cometido el error de visitarlo para terminar encerrados en las abominables cárceles iraníes, guardados como fichas para negociar la liberación de terroristas y espías iraníes. El otro fantasma, de mucho más perfil, es el hasta ayer ministro de Relaciones Exteriores chino, el señor Qin Gang, designado a tales funciones por el poderoso Xi Jinping recientemente. Las razones para su tan precipitada salida son un misterio, dada la total opacidad y discrecionalidad con que se maneja la administración estatal china, coto cerrado de la estrecha cúpula gobernante. La cancelación de Gang en sus funciones se dio dentro de esta oscuridad, iniciada hace más de un mes, con su desaparición del escenario institucional, obviamente sin ningún tipo de explicación más allá de unas vagas razones de salud al inicio. Hoy, Gang no existe más. Su nombre y sus imágenes han sido borrados de las páginas oficiales del ministerio y para cualquier fin se trata de un fantasma, de una figura imaginaria que nunca ha existido. Su cargo ha sido asumido sin fórmula de continuidad por el anterior ministro para mejor configurar esta mágica desaparición. Como es natural, existe una gran inquietud entre los diplomáticos extranjeros que mantuvieron reuniones y conversaciones con Gang sobre las conclusiones y acuerdos alcanzados, y es una preocupación muy válida, pues podrían terminar siendo tan irreales como el propio fantasma en que se ha vuelto Gang. No es posible evitar asociar esta erradicación de un funcionario o de una persona con la práctica muy extendida, por cierto, de nuevo durante la época de Stalin, del retoque de las fotografías en las que aparecía al principio el dictador con otras figuras del partido que iban cayendo en desgracia. Así, de esas antiguas fotos eran borrados personajes que le habían hecho sombra a Stalin o se habían opuesto a él, con las trágicas consecuencias que de estas conductas derivaban: la ejecución, como fue la práctica habitual en las purgas, o el puro y simple asesinato, como en el caso de Trotsky, que ni siquiera refugiado en México, a medio mundo de distancia, pudo escapar del largo y rencoroso brazo de Stalin. Este enseñó, y fue muy bien aprendida su lección, que al enemigo hay que borrarlo tanto físicamente como de la memoria colectiva, convirtiéndolo en un fantasma inexistente. Aparentemente, ese ha sido el destino de Gang. Muchas gracias. Editorial. La presidencia, un premio a la lealtad. Artículo de José Alvear publicado en Diario La Hora. Un premio a la lealtad. En eso se habría convertido la presidencia de la República del Ecuador si Luisa González, candidata del correísmo, llega a ganar las elecciones. Sí, el poder ejecutivo convertido en un premio como el que reclamamos en cualquier sorteo o al abrir la caja de cereal, un premio a quien se portó fiel con el caudillo prófugo de la justicia Rafael Correa. Es indiscutible que después de la mala experiencia que sufrió el prófugo en las elecciones del 2017, cuando llegó Lenín Moreno al poder, para las actuales elecciones este caudillo estudió muy bien a sus prospectos y se decidió a dedo, aunque armaron show de primarias, por la más leal de sus seguidoras, Luisa González. Y hoy tenemos de candidata a la clásica e intrascendente pipona que únicamente se ha servido de la función pública porque sobre los resultados de su trabajo no hay evidencia. ¿Cuál es su mérito? Simplemente ser leal y estar en el lugar correcto. Revisemos su trabajo en la Asamblea Nacional, ya que González fue legisladora del recientemente disuelto Parlamento.
Según datos del Observatorio Legislativo, hasta mayo del 2023 no había presentado un solo proyecto de ley. Es decir, muy pocos o nulos aportes realizó en esa función del Estado. En calidad de secretaria de la Presidencia de la República durante una parte del periodo correísta, encontramos que tiene una glosa por $880,472.47 por vuelos injustificados en los aviones presidenciales cuyos destinos, a los ojos del SRI, son denominados paraísos fiscales. Esta presunta irregularidad se dio entre el 1 de enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017. Y, en general, en los diferentes cargos públicos que ha ocupado, no se registran acciones contundentes con resultados reales que correspondan a su gestión. Está claro que no está en la capacidad para manejar este país. ¿Qué sabe de seguridad? ¿Qué sabe de generación de empleo? ¿Cómo va a reducir la tasa de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes? No está preparada y el prófugo la candidatiza para tener un títere que cumpla todas sus locuras. La elección para el cargo de presidente del Ecuador nos llama con urgencia a votar por quien realmente tenga lo que se necesita para sacar al Ecuador hacia la prosperidad, generando empleo de la mano de la empresa privada, respetando la vida, mitigando la inseguridad y tendiendo puentes en esta enorme grieta que crearon los socialistas con su resentimiento basado en complejos. Un nuevo mandatario debe respetar de forma no negociable la democracia, la libertad y las discrepancias. Sobra decir que la presidencia debe ser ocupada por alguien íntegro, transparente, sin glosas ni cuentas pendientes con el Estado. El próximo 20 de agosto, juguemos vivos, como dice la frase popular, y votemos inteligentemente. No podemos caer en la trampa de los que quieren volver a destruir al Ecuador. Artículo de José Alvear, publicado en Diario La Hora. CIES y Secretaría de Seguridad del Club de los Imbéciles. Felipe Rodríguez, primicias. No estoy siendo ni mal hablado, pero aún mal educado. Estoy por fin diagnosticando la característica que al parecer deben cumplir quienes manejan la inteligencia en este chiquero tricolor. Padecer de imbecilidad, o sea, ser bípedos descerebrados. No solo el escandaloso sicariato del que fue víctima el alcalde de Manta debe hacernos reflexionar sobre lo que vamos a tratar hoy, sino que ya es hora de tomar conciencia de que algo anda absolutamente podrido en un país donde hay más sicarios que medicinas. La inteligencia dentro de la ciencia de la seguridad es la piedra angular para combatir la delincuencia. La inteligencia, como veremos, es la que permite no llorar sobre los difuntos, sino prevenir que sean transformados a esa posición no vital. Cada vez que una familia asiste al velorio de un ser querido a causa de un sicariato, cada vez que un sicario es contratado, cada vez que un miserable desenfunda un arma, es porque o bien falló la inteligencia o bien porque la inteligencia no existe. La inteligencia y la contrainteligencia es la que permite al Estado saber quién está armado, quién planifica delinquir, quién trafica con armas, quién forma parte de una organización criminal, etc. La imbecilidad estatal es la que nos hace creer que hay que formar más policías para que lleguen justo a tiempo apenas empieza la balacera. La finalidad de la inteligencia es convertir la información dispersa en información útil y estructurada para ser utilizada por las unidades operativas en el combate y la desarticulación del crimen organizado. La inteligencia debe analizar las 4 I's básicas: intención, interpretación, influencia e impacto, que permitan procesar sistemáticamente el entorno delictivo para una quirúrgica adopción de decisiones. Así necesitaremos menos policías, pero policías ubicados en lugares correctos, no esperando a ver fortuitamente qué ocurre para repeler agresiones, sino listos para golpear antes de que los criminales preparen la antesala para un funeral. La inteligencia, esa que hace que cuando caminas por Alemania lo hagas tranquilo, porque si un grupo se organiza para delinquir, son esposados antes de hacerlo. Esa es la diferencia en la seguridad del primer mundo de la nuestra, la del cuarto mundo.
Y alguien me pondrá como ejemplo las tragedias que se viven en Estados Unidos con los asesinatos masivos en escuelas. Pues es que la inteligencia no puede saber qué va a hacer un adolescente o qué piensa mientras llora en el baño. La inteligencia es un método de combate a la criminalidad organizada, no a la lectura de pensamientos individuales. Es inteligencia, no brujería. Así, la inteligencia requiere de un proceso estructurado de asignación de tareas y planificación, recopilación y evaluación de información, cotejo y procesamiento de datos, análisis de seguridad, notificación y difusión de los productos de inteligencia, información de retorno y seguimiento, etc. Es decir, todo ese proceso que no siguen quienes manejan la inteligencia en el Ecuador porque se quedaron estancados amarrándose los cordones de los zapatos. ¿Saben? Entonces, ¿por qué las bandas organizadas tienen armas de alto calibre? Simple, porque las compraron. ¿Saben por qué las compraron? Porque los vendedores ilegales operaron sin que la inteligencia estatal los detecte. Un país con una inteligencia estatal correcta haría el seguimiento de la importación ilegal de las armas, tendría un decente control de las fronteras, operaría con entregas vigiladas y metería al tarro a toda la red. Por eso, cuando todos los días un sicario saca un arma, lean bien, es culpa del club de imbéciles que conforman el CIES y la Secretaría de Seguridad. Estos trágicos, reiterativos e inacabables eventos deben hacernos preguntar por qué ese sicario está armado fuera de los radares del Estado. ¿Por qué en este país se pueden contratar sicarios sin que el Estado esté infiltrado en el mercado ilegal de vidas y muertes? ¿Se dan cuenta de que no se trata de militarizar Plaza Lagos o poner policías armados hasta los dientes en cada barrio? Esa pendejada no previene el delito, lo enmascara. Los policías y militares deben estar donde se reúnen los delincuentes, y que por estar con la merca ya están delinquiendo, y no cazando tilingos como lo han hecho con cada inútil estado de excepción. Pero claro, en Ecuador el oxímoron debería ser la marca de la patria grande, donde la inteligencia está a cargo de quienes carecen de ella. Ahora entonen conmigo Patria Sagrada, un chiste de pastusos. Felipe Rodríguez, Primicias. Noticias internacionales. Putin promete entregas gratuitas de cereales a 6 países de África. Putin promete entregas gratuitas de cereales a 6 países africanos en los próximos meses. Con este contundente alegato, el presidente de Rusia afronta todas las inquietudes sobre la seguridad alimentaria de los 17 jefes de Estado y delegaciones de 49 países africanos que han acudido a San Petersburgo con motivo de la cumbre Rusia-África. Y es que el fin del acuerdo de exportación de grano de Ucrania ha puesto en peligro el suministro de cereales en todo el continente. El Kremlin también está fortaleciendo sus relaciones con Corea del Norte. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, se ha reunido con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante las celebraciones del armisticio de la Guerra de Corea. La reunión, en la que Pyongyang ha lucido con orgullo su arsenal militar, le ha servido a Moscú para mostrar a Occidente y sus aliados en el marco internacional. Por otro lado, Rusia continúa su negativa a hablar en la reunión de la ONU sobre sus ataques aéreos en la ciudad portuaria de Odessa, en Ucrania. En concreto, sobre las tensiones con la Iglesia Ortodoxa por los daños causados en la Catedral de la Transfiguración. Moscú ha acusado al presidente de la Comisión de parcialidad, censura y obstrucción, y ha exigido un nuevo informe de los hechos elaborado por el arzobispo Gideon de la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que mantiene estrechos lazos con Moscú. La comunidad internacional condena el golpe de Estado en Níger. Al grito de no al golpe de Estado, un grupo de manifestantes recorre las calles de Niamey, capital de Níger, en apoyo del presidente Bazoum. Tras una larga jornada de tensión, la Guardia Presidencial decidió retener en su residencia al presidente Mohamed Bazoum este miércoles, elegido democráticamente y en el poder desde 2021. La noticia ha impactado al mundo entero y la indignación internacional no ha tardado en llegar. La Unión Africana, Francia y la Unión Europea, junto con Estados Unidos, han condenado la acción y han pedido la liberación del presidente y su familia. Al final del día, los militares golpistas de Níger anunciaron en la televisión nacional que habían derrocado al presidente, dando a entender que tanto el ejército, la policía y la gendarmería se han unido en torno a la Guardia Presidencial. El presidente de Benín, país vecino, parece haber tomado el papel de mediador como representante del bloque económico de África Occidental, la CEDEAO.
il faut que dans la paix, on puisse corriger cela. C'est notre première option. Nous pensons que ce sera avec succès. Tras Mali y Burkina Faso, Níger se convierte en el tercer país del Sahel minado por los ataques de grupos vinculados al Estado Islámico y Al-Qaeda, que vive un golpe de Estado desde 2020. Esta grave amenaza al gobierno del presidente Bazoum hace peligrar la posición de Níger como uno de los últimos aliados de Occidente en la región del Sahel y socava sus esfuerzos por estabilizar la región. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar?
Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.